Well, there's something about the weather when we're out on our own. Something about the path that leads us forever home. We don't need a reason, just changing with the seasons, following the feeling in our souls. Now that you're with me, we're chasing daylight. Hola, hola, qué gusto tenerte por aquí de nuevo y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Lili Rodríguez, por si eres nuevo o nueva por aquí. Y lo primero que comenzamos en esta casa pues es a desayunar. Y yo me estuve haciendo un sándwich con jamón y pollito, porque casi no soy mucho de desayuno dulce, me gusta, pero ya hasta el último que me termino mi desayuno salado. Así que vamos a desayunar. We're still miles away. Y una de las rutinas de las últimas semanas pues es regar el pasto, porque si eres nuevo por aquí, acabamos de trasplantar todo este pasto, arreglar todo este jardín, así que ya el pasto ya pegó, ya solamente hay unas zonas donde se ven un poquito más secas, que al momento que hagan el primer corte pues ya se va a ir cayendo. With me, we're chasing daylight and soulfully alive. Y ahora sí, a ponernos productivas, a abrir las ventanas para que empiece a ventilar aquí y arreglar esa cama ya para que esté en orden y el cuarto se vea más bonito y acogedor. Y esta vamos a llevársela al dueño de este, qué sillón, no sé qué sea. Y por aquí está el dinosaurio, aquí está el dueño de esto. ¿De quién es esto? Y ya que arreglamos el otro cuarto, pues vámonos ahora con este, que aquí se ha vuelto su cuarto de juegos, pero... Y la verdad es que ya no hemos dormido aquí y se ha vuelto, o se ha convertido en su área de juegos. Pero lo que voy a hacer, creo que es que voy a quitar esa cortina que está ahí mal puesta, que fue como que el día que nos venimos, la primera noche que pasamos aquí, nada más la medio pegamos y ya de ahí no la he movido. Al último llegamos a un consenso de que vamos a poner persianas, pero pues también las persianas salen en un ojo de la cara, así que pues no queremos tampoco como que hacer perforaciones para poner cortineros por lo mientras, pero lo que voy a hacer es que voy a quitar esas cortinas, porque de todos modos él es el que está aquí y la verdad es que está súper oscuro, porque ahorita pues está el foco prendido y aún así se ve bastante oscuro, para que él tenga más espacio y más luz y pueda estar como que jugando aquí. Y estas las voy a estar colocando en el cuarto del otro lado, que ahí tenemos una y abajo hay otras transparentes, que esas ni siquiera sirven para nada, así que esas las vamos a poner de este lado. I was on a train in the middle of the city. Saw a girl sitting. Y ahora sí vamos a empezar a poner orden en este cuarto que realmente lo necesita. Así que vamos a comenzar a guardar todos esos juguetes para poder barrer y limpiar lo más que se pueda. And the sun broke through the windows. Now everyone's humming along. She got everybody singing that universal song. ¿Por qué caminas así? ¿Qué traes ahí? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué traes ahí? Si la pijama no es para guardar cosas. A ver. ¿Traes carros adentro de la pijama? ¿Sí? ¿Otro carro? Ahí está la oreja del señor cara de capa. ¿A qué hora se vas a sacar todos esos carros de ahí? Ni puedes caminar. Y mira, ¿qué es eso? Eso es un calcetín. ¿De quién es ese calcetín? A ver, ¿huele feo? ¡Iu! ¡Iu!
Pero no, échale la ropa sucia. Así no vamos a hacer nada aquí. Their ears, but all they heard was they started moving their shoulders too. They all agreed that that's what we should do. Now everybody in the world singing. They got their hands up in the air. Everybody's getting along 'cause everybody's singing that universal song. Creo que de esa forma ya se ve más espacio, pero pues no puedo dejar el colchón ahí porque pues este niño anda jugando aquí y se le puede caer encima y la verdad es que sí pesa bastante. Todavía no sabemos qué vamos a hacer con su cuarto, con su cama. La verdad es que estamos o estoy pensando porque son 3 cuartos aquí, el cuarto principal y este que está acá al lado, que pues realmente es la oficina de mi esposo. Y aparte tenemos aquí aparatos de hacer ejercicio. Ya igual ya lo estuvo él limpiando, ya estuvo dejando como que lo más limpio posible porque dice que a él le gusta trabajar, que no haya tanto desorden. Entonces ya estuvo quitando como algunas cosas que realmente por eso también fue que puso la tabla ahí en su closet para tener más espacio y quitar. Había un carrito aquí también, ya lo vendimos y puso todas esas cosas en su closet y pues literal ya nos mete su burro a planchar aquí, que sería como su oficina, pero... Y pues este cuarto, pues su finalidad va a ser pues tener los aparatos de ejercicio y pues que él tenga un espacio donde pueda trabajar después de que llegue a trabajar. Así que pues este cuarto no vamos a meter camas ni nada porque aparte este cuarto es chiquito. Cada cuarto es como diferente tamaño. Este es un poquito más chiquito o es el más chiquito de todos, que de hecho no tiene closet, porque si le metes closet pues se hace todavía más pequeño. Y este de acá pues este cuarto es el más grande porque realmente cabe una cama matrimonial, una individual y aparte en medio pues está esa cajonera que más o menos mide unos 80 centímetros de largo. Entonces este cuarto está grande, que a comparación de este que solamente pues está una cama queen y pues te sobra el espacio como para poner burós a los lados. Así que estoy indecisa sobre cuál va a ser el cuarto de mi hijo. Esta cama igual pues la queremos sacar, pero también nos queda de que si tenemos visita, que tampoco es que tengamos visita muy seguido, una vez al año vienen mis papás, una vez vienen sus papás, pero pues siempre es bueno tener como una cama extra para cuando llegue alguien, pues donde los pones a dormir. Entonces estamos que íbamos a comprar una cama individual para él, que ese es su colchón de él y hacerle su cama individual, pero en el momento en que tengamos visita, pues solamente vamos a tener la cama individual y la otra cama donde dormimos, así que pues no va a haber espacio. Digo, se puede solucionar con un colchón inflable o igual hacerle a él en vez de que sea individual, pues hacérsela matrimonial. Igual había checado unas que son canguro para meter el colchón matrimonial y abajo estar guardando y tener como más espacio por si alguien viene, pues ya a lo mejor ya nos pasamos todos a esta cama que sería matrimonial y la individual y ya dejar libre la otra o no sé, o meter aquí una king size, que aquí sí cabe perfectamente una king size y en su cuarto, que hacerle que el cuarto sea una matrimonial e igual así tener como más espacio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo arreglarían estos cuartos, estas camas? ¿Qué sería lo mejor? Pero bueno, ya estando aquí ya me dieron ganas de hacer cambios, así que vamos a pasar este colchón. Yo creo que lo voy a estar colocando en esta zona aquí así parado, para que no se vaya a deladear y caer. I shoot my shot, get around, fall hard, rebound, I forget fast. You think that I can handle that, but maybe that's just where you're at. I never last. Tell me that I'll meet somebody. People talk about my body, that it's all part of the journey. But you know what really hurts me, that you think I don't know that already. Have a plan you wanna tell me for when you think that I'm ready. But I think that's unhealthy, 'cause I don't want your pity party lately. You've been acting like you're trying to save me. What do you want me to do?
Y por aquí estaba pensando en que la verdad es que está súper pesada la cama y también el colchón. Y estaba pensando en que bien podría caber debajo de esa cama, pero pues hay que sacar un montón de cosas que hay por ahí. Está el árbol de Navidad y un buzón, el buzón navideño, que igual podemos hacer un espacio en los closets para poderlos colocar. Pero meter ese colchón debajo de esa cama necesito que me ayude mi esposo, así que por lo mientras lo vamos a estar dejando por aquí. It's all part of the journey. Tell me that I'm worthy, but I don't want your pity party lately. You've been acting like you're trying to save me. Why do you want me to change? Do you like me better that way? I don't want your pity party. You got hats and blues, but I'm leaving soon. You got a cake with my name on it, but take it. Ya una vez que coloqué el colchón, pues voy a aprovechar para darle una arreglada a esta cama, sacudirla un poco. No voy a cambiar las fundas ni nada porque les digo, no la estamos ocupando, así que por ahí se va a quedar así, pero pues vamos a dejarla arreglada para que se vea bonita y se vea presentable este cuarto. Ya nada más hay que acabar de limpiar. Mira, ya tienes todo este espacio aquí libre para que tú juegues. ¿No? ¿Ya viste? Hay que comprar un juguetero para ponerlo aquí. Y ya puedas echar todos tus juguetes. ¿Sí? Pues sí, mi amor. Ya este es tu cuarto. Sí. Hasta ya te puedes dormir ahí, mira. Solito. Keeping my distance, I won't get hurt. Lie to myself, say I'm so mature. Vamos a terminar de barrer y limpiar y sacar toda la basura mientras él acaba de recoger todos los juguetes y ahora sí acomodar todos los que faltan, que están en el otro cuarto. Y listo, ya tienes todo este espacio para jugar y hacer tu desastre. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien o no? ¿Dónde te vas a sentar? ¿Dónde te vas a sentar? ¿Ya? Aquí, en el sillón. A ver, siéntate en el sillón. Ahí está, ya te puedes sentar ahí. Ah, mira, qué bien te ves. Ahí ya tienes el tiburón, al Nemo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ya te puedes venir a dormir aquí solito. ¿Vas a dormir solito? Yo no pensaba hacer cambios, pero creo que ya quedó mejor así, o al menos quedó más espacio, al menos para que él esté jugando y no dejar como que este colchón aquí que se pueda caer. Nada más, ahorita que llegue mi esposo vamos a ver si no se le dificulta sacar cosas que haya ahí, porque pues ese es su closet, entonces tiene cosas ahí. Vamos a ver si no se le dificulta estar sacando lo que necesite. Y si no, pues vamos a ver dónde lo ponemos, que creo que quedaría mucho mejor debajo de la cama para que no pierda tanto espacio, pero es que también hay un montón de cosas debajo de la cama. Está el árbol de Navidad, está un buzón y tenemos igual las aspiradoras porque tampoco hay como mucho espacio donde más guardarlas. Así que ya seguimos sacando cosas. Yo digo que vamos a seguir sacando para pues tener como más espacio en algunas otras. Y sobre todo en mi closet creo que quiero ver si encuentro un cesto, porque normalmente tenemos las cajas estas grandotas en cada closet, que ahí es donde echamos como la ropa sucia. Entonces buscar una que esté más delgadita para que podamos colocar también cosas ahí y pues tener o sacar lo que está debajo de la cama. Así que tenemos una lista interminable de cosas por comprar, pero siempre una y otra cosa van saliendo problemas y pues lo que teníamos planeado comprar se va yendo hacia abajo.
Así que se va recorriendo en esa lista interminable de cosas que tenemos que ir comprando para ir colocando esta casa cada vez más bonita. Lo que sí voy a hacer, esta es la cortina que está del otro lado, que son blackout. Lo que voy a hacer es que esta tiene abajo esta y tiene esta. Están pegadas y están todas mal pegadas, así que lo que voy a hacer es quitarlas. Ahorita las dos que están ahí, voy a pasar estas transparentes a ese cuarto para que tenga más luz. Y voy a colocar las dos que están aquí, pero las voy a tratar de pegar bonito y que queden como dos hojas para igual así poderlas abrir y ponerle como algo para que también como que entre luz en el día, porque así pues no se pueden mover mucho. We could be going out every night under the lights and trying out brand new drinks with brand new faces, but I'm tired of staying up late. I can't overstate the beauty of settling down with the one you love. Sometimes all I wanna do is be at home next to you. What do you say if we stay? We could be doing nothing. We could just sit here in the silence saying nothing. Ya que estamos quitando pues las cortinas, pues voy a aprovechar para empezar a limpiar ahí, que la verdad es que desde que llegamos no limpié esos cristales. Por dentro no están tan sucios, pero por fuera sí hay bastante polvo, pero pues tampoco es que pueda limpiar muy bien por la parte de afuera. Supongo que necesitamos una escalera para subirnos por afuera y poderlas limpiar. Body, but the joke's on me, 'cause you love solitude more than me. Now I gaze in your eyes every night underneath kitchen lights. You tell the Monday. Y la verdad es que me estoy tardando un montón para poder pegar la cortina, y es que pues el cable de la pistola pues no alcanza hasta allá. Ya fui a buscar una extensión, pero no calienta la pistola, así que lo estoy haciendo poco a poco. Ya puse la mitad de la cortina, ahorita voy a poner la otra mitad del otro lado. Y creo que sí está tapando mucho más la entrada del sol, porque como está más plisada, que ahorita la voy a estar medio acomodando, pero bueno, ahí más o menos se ve. Estoy pegando con silicón pega fuerte que venden ahí en Parisina, y la verdad es que funciona bastante bien. Si vieron, para poderlas quitar no es que se quitaron tan fácil, hay que jalar con bastante fuerza para poderlas quitar, así que bastante recomendado este silicón. Y listo, y ahora sí terminé de colocarlas todas, y como pues ya son dos, pues ya ahora sí igual las podemos estar como que agarrando y ponerle a lo mejor un brochecito para que pues entre como más luz que cuando estaba solamente una, que pues no la podías como que mover mucho. Y pues ahora sí, ahí quedaron los cuartos. La verdad es que creo que sí se hace la diferencia, porque creo que ya se ve mejor puestas pues las cortinas. No se ven todas ahí como amontonadas y mal pegadas, y andaban como chuecas, como que quedaban medios así. Tampoco es que quedaron súper bien, pero creo que ya se ve mucho mejor. Y de este lado pues ya tenemos más espacio. Ya ahorita voy a bajar a hacer de comer, y ya más al ratito pues ya acabo de pegar las otras cortinas en esta zona, que ahorita les digo, no hemos estado durmiendo aquí, así que pues para que entre la luz, pero aún así esas de estos modos son transparentes, que pues no bloquean tanto la luz. Y pues ya me puse a hacer de comer. La verdad es que se me fue el tiempo porque yo no pensaba hacer tantos cambios. Yo nada más iba a limpiar. Y por aquí ando echando tortillas porque ya se me acabaron las tortillas. Y voy a hacer una pasta. Aquí tengo el jitomate y le vamos a estar colocando camarones. Y pues también hice un caldito de camarón. La verdad es que quedó súper rica la comida del día de hoy. No les grabé la receta porque estaba súper apurada, pero ya cuando tengo oportunidad pues ya les grabo cómo hago mi caldo y esta pasta con camarones. Ya terminé de comer. Mi esposo creo no terminó de comer al 100, ahí dejó todavía pasta. Y Naum apenas está comiendo porque no quería comer ese rato, así que en lo que él come pues me voy a apurar a terminar de dejar limpio por acá. Y la verdad es que ya me dio el mal del puerco, ya tengo mucho sueño, ya no tengo ganas de hacer mucho, pero voy a hacer solamente unas cuantas cosas ya para que esta sala, comedor y cocina pues queden también listas, como ya toda la parte de arriba.
Voy a terminar de recoger esos juguetes que son los únicos que están aquí en la parte de abajo, ya de una vez acomodarlos y subirlos donde ya acomodamos todos los juguetes ya para que esto quede limpio. ¿Cuánto tiempo? No sé, porque muy probablemente vaya a estar bajando los juguetes y vamos a abrir las ventanas para que nos entre un poquito más de luz y que se nos quite ya de una vez por todas el sueño. Got me running round in circles, looking for a shortcut. Does it get easier? Cause I'm trying not to hurt now. I don't wanna miss out, I don't wanna lose all this. I ain't afraid to say I love you, baby. I ain't afraid to say that at all. All I'm saying is it with you, baby. I'm afraid I'll fall. I keep a lock around my heart for safety. Me voy a poner a aspirar ese sillón porque, como ven, el Spike se pega ahí y deja todo lleno de pelos. Entonces necesito aspirarlo para ya meterlo a lavar porque ya lleva como una semana o un poquito más sin lavar. Pero necesitamos quitarle pues todos los pelos que tiene pegados para ahora sí meterlo a la lavadora. Pero ¿qué creen? Aquí el Spike ya se dio cuenta de que esa aspiradora pues no solo es aspiradora, sino que también es su aspiradora con la cual también los cepillamos y le quitamos todo el pelo suelto, así que pues ya no me está dejando terminar ahí y quiere que lo esté masajeando, así que pues ni modo. Así que ya subí por el otro aditamento que es el que tiene su cepillito para estarlo cepillando, que por cierto esta aspiradora nos gustó bastante porque pues la usamos de aspiradora, pero también es un kit para la estética canina, así que nos ayuda a cortar pelo, a cepillarlos, a cortarle las uñas, así que está súper completísimo. Ahí en la caja de descripción igual te dejo el link por si te interesa este producto. Y pues mientras lo que tenía planeado hacer pues ya se va a suspender porque aquí el señor no quiere dejar que le deje de estar cepillando el cabello. Él es muy dejado, así que pues hay que trabajar. I don't wanna lose all this. I ain't afraid to say I love you, baby. I ain't afraid to say that at all. All I'm saying is it with you, baby. I'm afraid I'll fall. I keep a lock around my heart for safety, cause I've been through this before. All I'm saying is it with you, baby. I'm afraid I'll fall. I'm afraid of falling. I'm afraid of falling. Y como se podrán dar cuenta, mi misión de aspirar ese sillón pues creo que se va a cancelar porque aquí no dejan hacer o terminar de hacer lo que estaba haciendo, así que ya mejor nos vamos a salir y vamos a empezar a barrer también la parte de afuera, ahí la parte donde está el jardín, porque también está lleno como de polvo y han estado como quemando cosas en las noches y como que cae bastante como tipo ceniza, así que vamos a estar barriendo. Y ya también, si notan, el dinosaurio ya por fin le quité la pijama porque pues ya era hora de quitarle la pijama. ¿Y qué creen? Que cerró la puerta y se puso el seguro, así que ya nos quedamos afuera encerrados, no, más bien nos quedamos afuera de la casa. Ya no se puede abrir esa puerta. Podemos abrir por la parte de acá de la lavandería, pero pues hay que quitar la reja que está ahí, así que mi esposo anda por ahí, así que vamos a esperarlo a que termine de trabajar ya para que nos pueda abrir la puerta. Well, there's something about the weather when we're out on our own. Something about the path that leads us forever home. Ya no nos vamos a poder meter, ya estamos encerrados. Pues tú cerraste la puerta, mira. Ya no se abre, ya se le puso el seguro aquí. Y ya no podemos abrir. Vamos a dormir acá afuera. ¿No quieres dormir acá afuera? En la casita, en tu casita vamos a dormir. ¿Dormimos en tu casita? Pero nos va a dar frío. Nos va a dar frío. No tenemos sábanas tampoco. No tenemos sábanas. Ya. Pues allá arriba están las sábanas, pero tú cerraste. Sí. ¿Y ahora quién nos va a salvar? Mamá. Ay, ay, ay. Sí. ¿Sí? ¿Papá? Sí. Pero es papá, no mamá. Lo primero que empezó a decir fue papá antes que mamá, pero ya después tiene unas semanas diciendo que ya no le dice papá, o al menos cuando se refiere a él no. A veces se la pasa diciendo papá, mamá, pero ya cuando se refiere a él ahora es mamá. Y pues yo soy mamá.
And I can't Nos salvaron. still turning